SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el motor de la economía se para, tenemos un problema y no es de falta de demanda, los hogares tiran, es de falta de oferta. El motor de la economía se frena. Hoy lo dice el Fondo Monetario. La recuperación de la economía mundial continúa, pero ha perdido fuerza frenada por la pandemia. La variante Delta, altamente transmisible, ha hecho crecer en cerca de 5 millones el número de muertos por coronavirus y ha aumentado los riesgos para la salud, lo que impide un regreso completo a la normalidad. Además, ha habido brotes en eslabones críticos. Es Gita Gopinath, la consejera económica y economista jefe del Fondo Monetario. De lo esperado, lo que ha aumentado la inflación de muchos países. Hoy el Fondo Monetario Internacional dice la plena recuperación va a tardar más en llegar. Rebaja las previsiones de crecimiento para España, 5 décimas este año. Retrasa esa recuperación a 2022 y hace lo mismo en prácticamente todo el mundo. Vamos a crecer menos este año y habrá que recuperar el año que viene. Lo que el Fondo Monetario está diciendo es que esta recuperación va a ser más lenta, de nuevo, de lo inicialmente previsto, de nuevo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Fondo Monetario actualiza previsiones y la recuperación se retrasa, la máquina se frena. Sí, dice que la recuperación tras la pandemia llegará, pero llegará más tarde al mundo y a España. De momento, el Fondo Monetario dice que para España el rebote económico tras la pandemia será este año menor, en concreto 5 décimas menor que lo previsto en julio. El PIB crecerá un 5,7% y esto sitúa a España por detrás del crecimiento de otras economías europeas que ya cayeron menos el año pasado y que ahora crecerán más, como Francia o como Italia. Según las previsiones del Fondo Monetario presentadas hoy, serán 2022 cuando España reciba el empujón definitivo para la recuperación. Todo lo que no se crezca este año 2021 se crecerá el que viene, en el que el PIB subirá un 6,4%, dice el fondo, que son 6 décimas más que la última previsión. Es decir, se difiere parte del crecimiento que inicialmente estaba previsto para 2021 al año 2022. En general, el fondo advierte de que la recuperación a nivel mundial está perdiendo algo de fuelle en algunos países por la inflación, los problemas de suministros y la variante Delta que ha obligado a tomar en algunas zonas más restricciones de las esperadas, y por eso rebaja también 1 décima el crecimiento previsto para la economía mundial, que será este año del 5,9%. Es paradójico, cuando menos, lo que está ocurriendo. El Fondo Monetario Internacional admite que la demanda está tan caliente y la oferta de bienes y servicios tan estrecha y tan difícil que algunos precios están subiendo. Pero al mismo tiempo, esa demanda no es suficiente para que la recuperación tome la velocidad que debiera. Teníamos entre 50 y 80.000 millones, en función de quién haga los cálculos, de ahorro embalsado, dinero que no se pudo gastar durante la pandemia y que cuando se despejara el miedo teníamos que volver a gastar. Ese dinero sigue sin empujar la recuperación, así que tenemos un problema de demasiada y demasiada poca velocidad a la vez. Este es ahora mismo el plano paradójico en el que estamos, y esto tiene una lectura directa e inmediata en el empleo. De momento, el Fondo Monetario también retrasa ligeramente la recuperación del empleo. En cuanto al empleo, lo que estamos viendo es una recuperación más débil en comparación con la actividad. Incluso si miras las proyecciones para el próximo año, muchos países regresarán a los niveles de actividad previos a la pandemia, pero eso será insuficiente para recuperar el empleo. Jordi, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que la recuperación plena de puestos de trabajo todavía también se va a hacer esperar. Sí, también tardará más en llegar esa recuperación de los puestos de trabajo. De hecho, lo que prevé el Fondo Monetario para muchos países es que el empleo se estanque en los próximos años. La tasa de paro en países como Italia, como Francia, como Austria, como Bélgica, como Reino Unido, incluso crecerá, será superior este año y el que viene, según las previsiones presentadas hoy por el fondo, a la que tenían estos países a finales de 2020, en plena pandemia. En el caso de España, sí que hay una rebaja de la tasa de paro, pero este año va a ser prácticamente inapreciable. Este año la economía, decíamos, crecerá un 5,7%, la tasa de paro bajará
una décima. Estamos hablando del paro medio en el año, una décima menos de paro por casi 6 puntos de crecimiento. Y el año que viene la situación en el caso de España mejora un poco, pero la diferencia también sigue siendo abismal. Con un crecimiento superior al 6% de la actividad, la previsión del Fondo Monetario es que el paro en España baje un punto para terminar 2022 con una media de tasa de paro del 14,8%. Esta es la clave, tal y como está explicando Fábrega. Hay una recuperación, insisto, suficientemente fuerte en términos macroeconómicos, pero no lo suficiente, demasiado débil para tirar del mercado laboral. Crecer casi un 6% y no recuperar el empleo, crecer más de un 6% el año que viene y solo recuperar un punto de empleo es una cuestión paradójica que parece explicarse solamente porque estamos en un nuevo modelo, en una economía que empieza a bautizarse como la economía de la escasez. En la que hay una inyección de dinero por parte de todos los gobiernos del planeta, que, conscientes de lo que ocurrió en la crisis anterior, en esta ocasión han inyectado dinero. 10,4 billones con B de dólares se han inyectado en todo el mundo para que los consumidores pudieran gastar, para que los negocios no tuvieran que cerrar. 10,4 billones de estímulo que, lógicamente, han hecho aumentar la demanda, pero que no han resuelto el problema de la oferta. Es difícil abastecer a tanta gente y vivimos economías de la escasez que están teniendo, especialmente en los sitios más aislados y que se han refugiado más en el proteccionismo, Reino Unido fundamentalmente, problemas incluso de abastecimiento en gasolineras. Broncas como esta para repostar. Lo que tenemos es mucha demanda, pero no suficientes cadenas de abastecimiento, no suficiente oferta. Y estamos teniendo esta economía de la escasez, alimentada y reforzada por una ola de proteccionismo / nacionalismo que está ganando cuerpo en todos los países. Y sí, también en España. El proteccionismo que habíamos creído dejar atrás vuelve y vuelve con fuerza. Entre los años 1990 y 2017, los aranceles fueron desmontados de prácticamente todo el mundo. La globalización avanzó. 4,2 puntos cayeron los aranceles y la rebaja de aranceles entre los grandes países y los más pobres fue absolutamente extraordinaria. China rebajó sus aranceles 28 puntos, India un 51%, Brasil un 10%. Los acuerdos comerciales se dispararon y pasaron de 50 a principios de los 90 a 300 acuerdos internacionales en el año 2019. Todo era un avance de la globalización y todo era un avance de las cadenas de suministro y de comercio mundial. Pero la crisis anterior frenó todo aquello y ha hecho que países como el Reino Unido se refugien en el nacionalismo, en el Brexit. En España empiecen a surgir también esos nombres y partidos políticos que se envuelven en la bandera, que proponen cerrar a la inmigración y al comercio. Y movimientos como el Brexit han tomado cuerpo también económico. The total number of votes cast in favour of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favour of Leave es el anuncio de aquel Brexit que oficializó este movimiento político y estas consecuencias económicas. This means that the UK has voted to leave the European Union. Y con él ese nacionalismo se extendió. Estados Unidos puso aranceles a China, los mantiene. A día de hoy, con Joe Biden, mantiene ese 19% de aranceles y el resultado está siendo una caída de inversión internacional en todo el planeta. La inversión extranjera ha caído un 50% a fecha de hoy con respecto al año 2015. Tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema de nacionalismo económico, de falta de inversión en las cadenas de suministro y, por tanto, tenemos una recuperación en la que, incluso aunque haya demanda, puede faltar oferta. Incluso aunque los consumidores estén dispuestos a comprar, pueden faltar productos en los almacenes
y en los supermercados. Así que lo que tenemos, admitía hoy el Fondo Monetario Internacional, es una recuperación de incertidumbre. Hay una incertidumbre tremenda. Nunca habíamos visto una recuperación de este tipo donde hay escasez en el mercado laboral, al mismo tiempo que hay altos niveles de desempleo, donde hay puertos que no son capaces de descargar buques portacontenedores. Esto es muy singular y tenemos que estar particularmente atentos y vigilantes. Es el problema de la economía de la escasez. Y esto es lo que tenemos a corto plazo, una recuperación algo más débil y a largo plazo, un problema de abastecimiento para esa recuperación que puede hacer que el despegue sea lento y dolorosamente lento durante muchos años. Esto es lo que tenemos a corto, esto es lo que tenemos a largo, y a partir de aquí, análisis, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada. Santiago Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Se nos está frenando la máquina solo temporalmente? ¿Esto es un hipo o estamos en este nuevo paradigma de la economía de la escasez? ¿Tenemos un problema más de largo plazo? Bueno, confiemos que sea de corto plazo. Es verdad que hace unos meses todos teníamos unas mejores perspectivas de la economía mundial, pero salir del confinamiento, de las restricciones, el rebote del comercio, pues no contábamos que iba a haber estos estrangulamientos, esta falta de abastecimiento. Claro, no se podía atender algo, esa demanda tan fuerte tras haber estado parado tanto tiempo, ¿no? Además, hemos tenido un problema energético importante, que se refleja sobre todo en el petróleo y en el gas, y la inflación también ha aparecido, con lo que algunos inversores y algunos agentes económicos relevantes pues también tienen sus dudas, ¿no? Yo confío que en el 2022, una vez la vacunación se haya ampliado más en todo el mundo, que eso también está afectando. No olvidemos que hay países donde aún la pandemia está generando mucho más problemas que aquí, y confiemos que aquí no vuelva los problemas seriamente. Pero una vez se consolide esa vacunación, por ejemplo, se materialicen parte de los fondos europeos en Europa y en otros sitios se materialicen pues esas inversiones, pues yo creo que se puede volver a la normalidad, se puede ir volviendo paulatinamente. Pero estar año y medio parado o año y medio a medio gas, pues lleva las consecuencias que tenemos ahora. La salida no puede ser tan intensa como pensábamos. Y tenemos un riesgo de que se nos rompa en dos la recuperación. Los países que ya están vacunados, los países de fundamentalmente primer mundo, están volviendo más o menos a la normalidad. Es verdad que más o menos agónicamente, pero más o menos volviendo. Hoy el Fondo Monetario decía, hay una serie de países que no solo no están vacunados, es que se están quedando atrás en la recuperación, decía Gopinath. La peligrosa divergencia en las perspectivas económicas entre países sigue siendo una gran preocupación. Esperamos que la actividad económica entre los países avanzados recupere su trayectoria prepandémica en 2022. ¿Podemos tener un problema de una recuperación que se nos rompe en dos? Pues puede ser, y ya ocurrió en la anterior crisis financiera. Recordemos incluso en la eurozona cómo salieron reforzados Alemania y su núcleo, y otros sufrimos mucho tiempo. Es decir, que países como España, Italia, etcétera, ¿no? Es decir, no me extrañaría nada, sobre todo los países menos desarrollados que están teniendo problemas, pues para lograr esa inmunidad de grupo que les puede llevar algún tiempo, ¿no? Y no olvidemos que además el mundo es de los potentes, ¿no? Por ejemplo, la gran demanda de gas pues probablemente sea satisfecha en los países del primer mundo. La gran demanda de los bienes fundamentales casi siempre va al primer mundo, que son los que están dispuestos a pagar. Ya lo estamos viendo incluso las vacunas, cómo estamos acaparando, ¿no? Tenemos más recursos económicos para poderlo hacer. Pues así con todos los bienes y servicios, ¿no? Se puede romper claramente, pero incluso dentro de lo que son bloques como la eurozona y tal, también podemos tener esas diferencias si no somos capaces de adaptarnos a ese nuevo entorno, que en algunos países, no olvidemos que algunas políticas están dentro de los países, ¿no? Entonces, si tenemos un mercado laboral muy rígido o tenemos una situación financiera de la deuda pública compleja y que genera dudas, pues lógicamente en algún momento también se puede romper. Pero bueno, yo creo que todo va a pasar en que podamos volver a una cierta normalización en materia energética y que la inflación no sea permanente. Esa es la pregunta clave. ¿Esta inflación está aquí para quedarse o no? ¿Está aquí para tener estos niveles o no? Bueno, lo que está claro es que no es tan suave como pensábamos, porque evidentemente al final se está produciendo un aumento de los precios, sobre todo de materias primas, etcétera, y que va a continuar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente suministro. Lo estamos viendo también en semiconductores, etcétera, y eso puede bloquear, eso pueden ser como trombos en el funcionamiento del sistema productivo. Creemos que va a haber una menor recuperación y tenemos el fantasma
de la inflación en el horizonte. Parece que los bancos centrales están tranquilos, pero ojo, es decir, hay problemas en las cadenas de suministro, es decir, no es tanto un problema de demanda por ahora, es decir, que haya un fuerte tirón de la demanda, sino más bien un coste de la oferta, es decir, de la energía, de los bienes que utilizamos para producir otros bienes. Pues Santiago Carbó, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, buenas noches. Este ahora mismo es el panorama y el grandísimo riesgo, más allá del corto plazo, que entremos en una falta de suministro, una incapacidad de abastecer, en un problema no de demanda, hogares que sí quieren gastar, sino de oferta, cadenas que no pueden abastecer. Este es el gran problema. Este problema, en ocasiones anteriores, ha tenido además una agravante, y esa agravante se conoce en la teoría económica como el acelerador financiero. En castellano, cuando las cosas van mal, se penaliza a las empresas. Cuando se sabe que van a vender menos, se les cobra más por darles crédito. Y ese acelerador financiero es lo que fue extraordinariamente mal en la crisis anterior. Contra esa solución teorizaron dos nombres: Ben Bernanke, quien fue gobernador de la Reserva Federal, y Mark Gertler, el profesor que hoy es invitado en Hora 25 de los Negocios. Profesor Mark Gertler, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Profesor, ¿puede explicarnos primero cuáles son los fundamentos, cuál es la teoría del acelerador económico? Well, it was a theory meant to describe phenomenon like the Great Depression. Fue una teoría destinada a describir fenómenos como la Gran Depresión. Básicamente se trata de enfatizar el acceso de los prestatarios al crédito y cómo depende de su salud financiera. So, for example, in a downturn, por ejemplo, en una recesión, cuando los flujos de efectivo caen, cuando el valor patrimonial cae, cuando los valores de las acciones son débiles, es particularmente cierto para los prestatarios muy endeudados porque el valor de sus activos cae en relación con el valor de sus pasivos. liabilities. And as their balance sheets weaken, they become less creditworthy. Y a medida que sus balances semanales se vuelven menos solventes y luego los prestamistas restringen el acceso al crédito, y esto tiene efectos en espiral con menos acceso al crédito, hay menos préstamos y gastos y luego la recesión empeora. Y este tipo de bucle de retroalimentación adversa es lo que llamamos el acelerador financiero. The financial accelerator. Y hemos aprendido, en esta crisis COVID hemos decidido que ya no se sale con austeridad ni penalizando a las empresas, sino que hay que estimularlas. ¿Hemos aprendido de la crisis anterior, de su doctrina y de la doctrina de Bernanke? Well, let me say, first of all, we think that any financial crisis, even though they... Bueno, permítanme decir en primer lugar que cualquier crisis financiera, a pesar de los detalles diferentes, está descrita por el acelerador financiero, que es un vínculo común y una lección que aprendimos. O bueno, en realidad Bernanke aplicó la lección. Cuando el sistema financiero comienza a desmoronarse, hay que intervenir lo más rápido posible para mantener el crédito fluyendo sin problemas. Y eso es lo que ha sucedido en la crisis actual. And that's what happened in the current crisis. The COVID recession, we did not see a major financial crisis, but the reason was... En la recesión del COVID no hemos visto una crisis financiera importante, pero la razón fue que la Reserva Federal y otros bancos centrales intervinieron rápidamente para asegurar que el crédito fluía sin problemas. De hecho, si miramos lo que ocurría en marzo o abril de 2020, los mercados crediticios estaban comenzando a intervenir, pero luego hubo intervenciones masivas del mismo tipo que las de la gran crisis financiera de una década antes, y que ayudaron a suavizar los mercados crediticios. Y sí, creo que la lección realmente se aprendió. And so, yeah, I think a lesson really was learned. La FED sí parece que aprendió la lección, el Banco Central Europeo también, pero tenemos además de haberlo aprendido un segundo problema, y es que tengan munición para disparar. Han bajado los tipos de interés a cero, incluso a negativo. ¿Tienen posibilidades de disparar más munición cuando ya no tienen balas en la recámara? Well, with interest rates, Bien, tener las tasas de interés en el cero impone algunas limitaciones a la política monetaria, pero sigue habiendo posibles intervenciones fiscales, aunque es un pequeño problema cuestionar cuánto podemos seguir agotando la deuda. Creo que para el próximo trimestre sigue habiendo munición. Esta es una pregunta que existe siempre, pero honestamente, para la crisis actual todo se trata realmente del COVID-19. Te enfrentas al COVID, así que te enfrentas a una crisis económica. you deal with COVID, you deal with the economic crisis. ¿Y eso qué significa? ¿Vacunación? Vaccination,
Vacunaciones y otro tipo de medidas como las mascarillas, etcétera. Y esto ha sido cierto desde el comienzo de esta recesión. Siempre se ha atacado la causa fundamental. En la crisis financiera de la Gran Recesión, la causa fundamental fue el desmoronamiento de los mercados crediticios, lo que había que solucionar. Esta vez, la causa fundamental fue realmente el virus. Las economías lo estaban haciendo bien, pero luego el virus nos golpeó. Así que hay que atacar el virus. Y veo que España está haciendo un muy buen trabajo con eso. De hecho, estoy avergonzado por el desempeño de mis propios países. Habla usted de política monetaria, es decir, de qué tienen que hacer los bancos centrales. Hablemos de política fiscal, de qué tienen que hacer los gobiernos. ¿Deberían los gobiernos intervenir para reforzar la situación financiera de los mercados, para evitar esas penalizaciones? Well, that's a tricky question. You don't want to intervene to help individual. Bueno, esa es una pregunta complicada. Nadie desea intervenir para ayudar a las empresas individuales que puedan tener problemas fiscales, pero creo que dada la crisis actual hubo una fuerte caída inesperada en los flujos de efectivo. Creo que fue útil ayudar especialmente a pequeñas y medianas empresas que tienen más dificultades en los mercados crediticios debido a que no son grandes empresas públicas maduras que puedan emitir crédito con bastante facilidad, por lo que definitivamente era algo que había que hacer. Déjeme preguntarle por aquí, por España. España ha pasado un periodo con muchísimas medidas de austeridad en la última década y ahora con lo que estamos viendo, con su teoría, con la nueva práctica, ¿la austeridad es historia? ¿La austeridad ha terminado para siempre? Well, everything depends upon the circumstances. I think Bueno, todo depende de las circunstancias. Creo que cuando una economía está sufriendo, los esteroides no son una buena idea. Cuando una economía va bien y quieres prepararte para la próxima recesión, los esteroides no están mal en los buenos tiempos, pero no en los malos. Una última pregunta, profesor. ¿Cómo salir de esta crisis financiera causada por el COVID? ¿Cuál es la salida? Well, you attack the virus. I mean, that's the... Bueno, se debería atacar al virus. Tienes que eliminar el virus y creo que España está haciendo un buen trabajo con eso. I think Spain is doing a good job of that. ¿Y después? Well, after that, I think the economy should be growing. Bueno, después de eso, sin el virus, creo que la economía debería estar creciendo. Puedo hablar por la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos estaría bien, al menos la macro, estaría bien si se eliminara el virus. If the virus was eliminated, in fact, you'd see we have had a fairly significant recovery, but we would De hecho, hemos tenido una recuperación muy importante. El problema que hemos tenido es que ha sido una recuperación muy desigual y los sectores de la economía expuestos al virus han sufrido más. Pero si sacamos el virus de la ecuación, yo esperaría que estos sectores se recuperasen también. Profesor Gerler, invitado en Bilbao para recibir el premio del BBVA de Fronteras del Conocimiento. Gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un placer tenerle. Un abrazo. Thank you. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.